10 de la mañana con 44 minutos, seguimos contigo Puebla, gracias por estar en sintonía con nosotros, teléfonos 242-1280 y 232-7238. Luis Calvo, el Hola. Capulina Mayor, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo Diría estamos? Miguelito, buenos días público conocedor. Eso, así siempre dice. Y Lidia Martínez, que aceptó nuestra invitación por segunda ocasión para este miércoles de artes plásticas aquí en Contigo Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿por qué el Capulina Mayor? Pues así me puso aquí el señor. Bueno, es que el dúo dinámico se llama Los Capulinas, eso por un maestro de ellos, que los vio gorditos, morenitos y juntitos. Y trabajando y haciéndonos bolas juntos. Ah, Entonces dijo, dale. ustedes parecen dos capulinas, ¿no? No, bueno, es que cuando a mí me contaron, les dije, viene perfecto. Y pues bueno, así se llama el espacio, por eso, Dos Capulinas. Y pues bueno, Lidia Martínez, nos quedamos con un montón de cosas Sí, la un semana montón de pasada. cosas. Yo más bien quiero como hacer una breve introducción y de ahí arrancarnos para continuar la presentación de la semana pasada, ¿no? Uno de los temas con los que empezamos la sección de los Capulina aquí en el programa tenía que ver con poner sobre la mesa dos conceptos que parecen uno mismo: la idea de políticas culturales y la idea de necesidades culturales, ¿no? Por un lado y por otro. Se discutió, se hicieron varias presentaciones, de hecho Arturo Elizondo estuvo bien activo en eso y tuvimos creo que 3 programas con él, ¿no? La diferencia que veíamos y que se planteaba básicamente, y a resumidas cuentas, tiene que ver en una metáfora que yo ponía también sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué el mercado de sabores no funciona y por qué las semitas La Poblanita sí funciona y funciona muy bien, ¿no? Entonces, eso nos llevó también a pensar y a discutir sobre la integración de la sociedad civil de forma activa en el campo cultural, ¿no? O sea, un espacio no funciona porque en realidad es un espacio artificial que tiene una cierta planeación que resulta que no la hay, ¿no? Le quitan todo la esencia y resulta que quieren hacer un mercado tipo los mercados de Barcelona, que son impecables, limpios, y no funciona. Y la gente sigue yendo a un mercado con telarañas al lado de unas aguas y hace colas de media hora para comprar semitas, ¿no? Eso era bien interesante y creo que el otro día platicamos en la calle tú y yo, ¿no? Sobre un comentario que se hacía también en otro programa de radio de cómo la institución se adjudica la autoría de los proyectos de la sociedad civil en términos de cultura. Y tú eres una persona muy activa en ello. Bueno, el tercer sector, que somos nosotros los ciudadanos o la sociedad civil, somos los que en realidad generamos la cultura y las artes, llámese música, pintura, fotografía, escultura y demás, porque somos seres humanos activos y participantes, preocupados por lo que sucede en nuestra ciudad. Nosotros no nos apegamos a políticas culturales, y sí es cierto, muchas veces las instituciones culturales se apropian de los proyectos, muchas veces no dan los créditos correspondientes, cuando en realidad deberían de cumplir un compromiso con la sociedad, como facilitar a los gestores culturales, a los que sí estamos haciendo arte, cultura y demás, y no apropiarse de los espacios y decir yo, nosotros. Y Sí, eso fue muy comentado en un programa de radio, porque a mí me pareció muy inadecuado que las instituciones municipales se adjudiquen los proyectos cuando en realidad a veces ni siquiera funcionan como gestores o facilitadores, sino como bloqueadores. Va este proyecto, no, mira, va así porque nuestra política es que las fotografías que se vean de la ciudad deben de ser así y así. Va a hacer esta serie de conferencias, no, mira, es que tienes que decir y decir. Va a haber una gran manifestación cultural como lo fue lo de huellas de los desaparecidos, y luego también tratan de hacer o transgiversar este tipo de proyectos. Pareciera que luego no saben ni a qué premian ni a qué apoyan también, ¿no? No. Y tú ves repetición de proyectos. ¿Por qué? Porque como ellos siguen una, entre comillas, línea que ya tienen, no permiten la manifestación estudiada y
preparada del sector civil, llámese grupos. Yo siempre estoy como apoyando este tipo de proyectos, donde los colectivos están haciendo todo lo que gustes y mandes, la pecera, impronta, el patio de atrás, los osos, los capulina, o sea, en realidad somos nosotros los ciudadanos los que estamos gestionando la cultura, los espacios y demás, y a mí sí me molesta y me pongo. Hubo un encuentro de fotografía recientemente, ¿se dio algo así en Mira, este encuentro? Te voy a decir cuál es la preocupación. Todo lo que se rumora o rumorea, o como se diga, de la posible desaparición de la fototeca Juan Crisóstomo Méndez, esto ya es una preocupación a nivel nacional. En el fotoobservatorio que se llevó a cabo en la Ciudad de México, se dijo a micrófono abierto esa gran preocupación que existía. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades, en este caso estatales, creen que se puede disponer de un acervo tan valioso como el de Crisóstomo Méndez, nada más porque quieren cambiar de sede o demás, cuando que eso fue un acierto de un gobierno anterior que hizo un lugar especializado, compró una casa, la restauró, se hicieron las bóvedas para la conservación adecuada con cierta temperatura y humedad de las imágenes, y ahora se rumorea que se lo van a llevar porque quieren hacer un CIS ahí, o lo que sea que inventen hacer con esos espacios. O sea, como lo que pasó con la galería contemporánea. Exactamente, o lo que pasó con el Instituto Cultural Poblano. Que hicieron el ejército. Los otros lados son oficiales. Mira, no lo critico tanto porque ahí estaba la escuela 2 de abril, sino lo que han hecho de los espacios y lo que pretenden hacer. Esa penitenciaría se entregó en 1984. Se entregó a la Secretaría, ni siquiera a la Casa de la Cultura en ese momento por don Pedro, y se luchó mucho por hacer de ese espacio tan enorme un centro cultural que le daba cabida y cobijo a la gente del rumbo, porque sabemos que estamos muy seccionados. Cierto. Los del Carmen no van a San José, los de San José no van al Carmen, los de San Matías no van a Analco, los de Analco. Todavía pareciera que seguimos viviendo en la época de la colonia, en la Puebla de Los Ángeles. Bueno, las autoridades municipales y estatales, en lugar de integrar... Ahora vivimos en un virreinato. Desde el estado hasta el municipio. Bueno, virreinato no fuimos muchos ciclos. 300 años. Entonces ahora pareciera que se trata de dividir en lugar de integrar, de apropiarse de los espacios de una manera inadecuada, en lugar de entregárselos a los ciudadanos. De por sí nosotros gestionamos los proyectos, los llevamos a cabo. Se sectoriza la población. Sí. Se planteaba también en aquellas discusiones con Arturo como una cosa que solapa la otra, ¿no? Pareciera que los proyectos institucionales son como proyectos ignorantes, pero a la vez pareciera que esta ignorancia es una estrategia de lo que acabas de hablar ahorita, ¿no? De dividir y de fragmentar un tejido de productores culturales que cuando esté organizado o cuando se organiza ha sido bien potente, ¿no? Mira, yo creo que no van a poder. No, de veras, porque siempre hay voces que se levantan en contra de eso y siempre hay quien está haciendo labor de amiga. Por ejemplo, Invasión de Niños Come Libros. Es un proyecto que ¿cuántos años tiene? Con becas, sin becas, con apoyos, sin apoyos. Ya de los mismos resultados de cuando ellos iniciaron el proyecto, ya son los que están trabajando el proyecto. Hay, aquí sí quiero decir que hay un gran número de mujeres involucradas. ¿Por qué? Porque desde la casa uno se preocupa porque los niños lean, porque los niños hagan otro tipo de actividades en lugar de estar en la tele, los videojuegos. Ya no hay aquella seguridad con la que uno podía echar a los niños a la calle, que jugaran, se divirtieran, ya va a ser frío, ya está oscureciendo, adentro. No, ahora uno los tiene que entretener en las casas con lo que se pueda. Y este proyecto ha generado a lo largo de los años una gran respuesta y es un proyecto que camina solo. No va a pasar eso, no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí para levantar la voz y sobre todo, a mí no me digan, ay no, y yo estoy en contra de la crítica sin resultado. Aquí hagamos crítica positiva, pero sobre todo planeemos estrategias, cómo seguir adelante en estos proyectos de colectivos, de grupos, de
de sí, a veces con una beca estatal o municipal o federal, pero Yo creo que las instancias gubernamentales pueden hacer mucho en la formación de públicos. Deben, es cierto, es su obligación. Deben. Y lamento mucho, ahora que estamos en esto, lamento mucho tener que decir que, por ejemplo, para la exposición de Tutankamón he visto largas filas de padres con sus hijos, Tutankartón, largas filas de padres con sus hijos por ahí de las 3 de la tarde, que es un horario poco habitual para que la gente vaya a ver un museo, pero obligados. Sí. Obligados por las escuelas sí. a ir, ya van sin uniforme, van con los papás, muchos niños, pero mira, ¿de qué haciendo grandes filas para hacer grandes números nada más. Exactamente, de decir, fueron 800,000 personas a la exposición y con ello justifiquen el gasto que se hizo, un gasto que tú consideras inútil, como su playita famosa. O sea, pero es que en ningún, yo siento que en ningún momento se justifica el gasto porque finalmente el padre de familia está pagando. Claro. Y uno se pregunta, entonces, ¿dónde van los recursos? Cuando se supone que hay recursos para cultura. Y pues la gente, digo, sí lo veo un poco, pues hasta eso como circense, esta onda de Tutankartón, pero creo que también es necesario para, pues finalmente para el público. Si el público se preguntara, no tengo que pagar porque finalmente el gobierno ya lo puso, dejaría de asistir automáticamente. Bueno, los impuestos. Perdón, sí, es cierto, los impuestos. Si una persona que es responsable y paga los impuestos se preguntara eso, automáticamente dejarían de asistir a este tipo de circo, ¿no? Claro, porque si van obligados, pues ni modo, es como parte de la calificación y tienes que ir. Yo recuerdo la primera vez que fui a la galería municipal y que tuve que pagar por entrar. Mira, la chica de taquilla no tenía la culpa, la habían puesto ahí, pues sí. Pero yo me indigné, dije, ¿cómo en una galería municipal debo de pagar por entrar? Esto tiene que tener acceso libre a los ciudadanos. Y la chica me decía, no, es que mire, costó mucho traer esta exposición y demás. Bueno, si costó, entonces proyecten de acuerdo a los recursos que tienen y no usen lo que no tienen y luego quieran jalar del público ese dinero que les puede faltar por disque ajustar los presupuestos a una exposición cara o de plano no traerla. O sea, tenemos tanto que mostrar en esta ciudad que no necesitamos de importar proyectos caros, por favor. Efectivamente. Por cierto, hablando de muestras, hablando de exposiciones, tienen ahorita una rueda de prensa, Santo Miguelito, Lilia Martínez, cuéntenos, adelántenos, Luis Calvo. ¿O quién quiere? El que quiera, que nada más queda los tres estamos metidos en la expo. También es otra iniciativa ciudadana, una